Bueno, seguimos con la segunda parte de estos ejemplos de poesía digital argentina y activando ahí la polémica sobre si esto puede ser leído como literatura o no, básicamente, ¿no? Vamos con Milton Laufer. Él hace experimentos que ponen de relieve diferentes características del nuevo entorno, la relación entre palabra e imagen, la asociación azarosa de enunciados encontrados, el vínculo entre el lenguaje escrito y movimiento. Vamos a ver ahí varias cosas. Veamos acá el primer ejemplo. Macrigator, ¿no? Es un generador de discursos que se activa a partir de enunciados de Mauricio Macri que se producen aleatoriamente cada vez en combinaciones nuevas. Y todos los experimentos de Laufer vamos a ver que es en modalidad scroll, es decir, para abajo y al infinito. Esto es lo que permite la disponibilidad textual, esa masa caótica, farragosa de la cual hablaba Esperanza y que está alojada en los servidores de Internet. Y el algoritmo que permite recombinar virtualmente hasta el infinito, ¿no? Bueno, el resultado de este experimento es cómico, ¿no? Reproduce un habla inconexa que alude a la poca capacidad oratoria del expresidente y a los discursos enlatados del marketing político, ¿no? Dice: señoras y señores, la Argentina tiene uno de los países limítrofes y eso es imposible. Todos los días llegan entre 100 y 200 personas nuevas a la ciudad. Fue algo maravilloso. Son nuestros docentes, a los trabajadores y también por debajo de Cuba, México. Bueno, un gran sinsentido Laufer trabaja ahí haciendo como una crítica bastante liviana políticamente, pero de nuevo se inscribe en los cadáveres exquisitos del surrealismo, los experimentos de Tristan Tzara. El otro experimento que tenemos para ver es Do Bots Worry About Writer's Block, ¿no? Es como una plataforma para desbloquear al escritor, ¿no? Y en este caso el proyecto solicita la participación del lector. Es otra de las características, yo le decía, la interactividad de los proyectos, y va componiendo una suerte de narración fractal, ¿no? Uno pone ahí una palabra, una frase, lo que fuere, y el terror de la página en blanco desaparece porque en modalidad scroll al infinito nuevo aparece un texto que se va abriendo en esta modalidad fractal, decía, que se relaciona con el propio medio, ¿no? Yo ahí puse televisión y empiezas con las definiciones y va tomando una definición adentro de otra de alguna palabra que contiene la primera definición. Entonces dice: la televisión es un sistema para la transmisión, etcétera, etcétera. Y ahí por el medio dice que el concepto de televisión se puede rastrear hasta Galileo Galilei y su telescopio, ¿no? Se denomina telescopio y ahí abre a telescopio. Y adentro luego abre a luz, se llama luz, lo que es percibido por el ojo humano, y abre al ojo. El ojo es un órgano visual que detecta la luz. Bueno, así va abriendo definición tras definición, tras definición, tras definición, hasta el infinito. Los caligramas de Babel, acá la letra en la línea de la poesía concreta aparece en función de dibujar un caligrama. Esto no es ninguna novedad, pero de nuevo en esta modalidad scroll, es decir, que baja hasta el infinito. Nosotros habíamos visto a Oliverio Girondo, ¿no?, con Espantapájaros, pero nos podemos ir hasta Mallarmé. Por eso yo les decía que para sostener que estos experimentos tienen cierta densidad poética tenemos una tradición abundante, ¿no? Una tradición abundante. Este énfasis visual se recupera en Círculo, al cual se le agrega el factor cinético, ¿no? Se trata de la oración: cae la palabra cierta que nos incomunica hora tras hora en libre movimiento, dispuesta en círculos, de manera que también pueda leerse en libre movimiento: cae la palabra cierta que nos incomunica hora tras hora, o hora tras hora en libre movimiento, cae la palabra cierta que nos incomunica. Esta estructura, que se cierra en un punto de fuga, se va moviendo. Nosotros acá no tenemos el movimiento. Cada círculo en dirección contraria al que lo procede, produciendo un efecto visual y superando uno de los objetivos de la poesía concreta, que es ligar texto y movimiento. Ahora, además, también digo, la disposición circular puede leerse como una alusión a la programación informática que hay detrás del objeto perceptible en la pantalla, es decir, alude al mismo proceso de producción, ya que el círculo se asocia a una serie matemática infinita, ¿no?, como podemos pensar. Luego pasamos a experimento de Charlie Gradin, que es uno de los más interesantes, El peronismo spam. Es un poema compuesto reordenando los resultados de la búsqueda en Google: el peronismo es cómo.
nosotros ahí tenemos la visualidad del proyecto, no está más online, lo cual da para pensar el tipo de textualidad, esta materialidad baja que caracteriza a este tipo de proyectos. Básicamente era esta pantalla verde y esa pelotita iba componiendo los versos e iban desapareciendo, los versos iban siguiendo esa pelotita a través de con el fondo de una música techno. Era una visualización progresiva. Dice Brina, al acceder al sitio el texto comenzaba a desarrollarse, la letra, yo le estoy cambiando los verbos, esto está presente, pero digo como no está más, las letras aparecían de a una a distintas velocidades y a veces volviendo sobre sí misma, corrigiéndose, eso también pasaba. No era posible aprender el poema como totalidad, nunca se adquiría una visión de conjunto. Y después de unos 5 minutos el poema finalizaba, tras lo cual se volvía a reiniciar el proceso. En ningún momento el lector tenía la posibilidad de detener o modificar la velocidad del flujo textual o de detener la música que sonaba constantemente mientras se permanecía en la página. Ahí tenemos otra imagen que es el poema de Gradín expuesto en una pared, pero esto es interesante pensar que uno nunca tenía la lectura del poema como un texto acabado y texto completo. Si uno quería tener esa experiencia, o para trabajarlo, o para lo que fuera, bueno, había que pedírselo a Charlie Gradín. Yo se lo pedí por Facebook una vez y él muy amablemente me lo pasó. Es un poema interesante porque Gradín lo que hace sobre esta materia que circula es trabajarlo, reordenarlo. Dice: el peronismo, spam. What is it? A drug, virus or religion? Neil Stephenson: el peronismo es como un caballo brioso, es como ese microorganismo que acaban de descubrir que una vez muerto resucita. El peronismo es como Selig, y en tren de metaforizar, el peronismo es como el aire para las palomas, es como un río en movimiento, es el mismo río y al mismo tiempo no es el mismo Carlos Corach. Fíjense el pastiche de citas que empieza a aparecer: Carlos Corach, Leopoldo Marechal, el general, Giovanni Sartori, César Aira, el apóstol Pablo, Stephen King, Homero Simpson, ¿no? Y cierra: es como toda fe o mito, como una jangada que ordenadamente navega en aguas tranquilas, pero empieza a fracturarse cuando la corriente del río se revuelve y acelera. Es como un Jersey, como la vieja poliomielitis, la línea 60, el fascismo, la gripe, el ave fénix, una corriente política, una síntesis perfecta. El peronismo es como una lámpara donde se queman todas las mariposas, ¿no? Este es el poema de Charlie Gradín, que nosotros lo estamos leyendo ahí de manera fija, pero no se daba así la visualidad, el vértigo de la página. Uno entraba y arrancaba el poema, no podía hacer nada, o sea, no era un proyecto interactivo. De hecho, lo llamativo de la página era que no te permitía interactuar, básicamente, ¿no? Entonces el poema aparecía ahí en loop una y otra vez, uno quedaba encerrado, además esa música medio tecno que era un poco insoportable. Tenemos Perlonguerianas de Iván Marino. Esta serie consta de poemas recitados a partir de voces pregrabadas que se van componiendo aleatoriamente de manera automatizada por elementos de diferentes bloques, explicitando un cuadro con dichos elementos, más abajo una lista con el orden de la permutación de los recitados, de manera que el artificio informático, es decir, la lógica de composición de los poemas, queda a la vista sin necesidad de explicitar el código, ¿no? Va trabajando sobre la materia poética de Perlonger, esto que decía Cossack. Obras poéticas que se inscriben en la tradición a partir de la cita, en este caso, ¿no? Entonces va recomponiendo los versos y va componiendo un nuevo poema. Bush iba a ser criminal, su esfínter se desgarra. Bush es bueno, su cadáver nacional se empala. Zapatero hubiese sido candoroso, su mula preñada se agrieta, ¿no? Básicamente ahí pueden entrar a quien le interese. Marino tiene un montón de distintos proyectos visuales y que trabajan con la letra y con el movimiento de la letra. Es uno de los más interesantes, ¿no? Y después ya entramos en una zona donde, si esto era discutible como literatura, bots generados en Twitter, ¿no? Como para ir llevando al límite hasta caernos de aquella lógica más romántica. Es decir, la sistematización, en este caso, de determinado material circulante,
podría ser leído, lo abro en signos de interrogación, como una literatura hecha por máquinas, ¿no? Y sobre todo encontrar patrones estéticos que pueden funcionar estrictamente a partir de un efecto literario. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. La cuenta Habitante SAR es un robot que elabora pequeñas biografías a partir de microdatos sacados de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Acá el registro burocrático del censo es pasado por el filtro de un procedimiento algorítmico que toma la primera persona sin distinción de edad, género o clase social para contar en el mismo tono fragmentos de vida que actúan, yo digo, como una fulguración, en tanto iluminan ciertos aspectos que podrían ser los detonantes para construir una historia en toda su complejidad, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de horas trabajadas, el número de habitaciones en las que transcurre la vida doméstica, la edad jubilatoria de un hombre en la mediana edad, la carencia de servicios básicos como constante cotidiana o una migración. Bueno, van conformando un mosaico frío que funciona como muestrario de cómo determinadas variables van constituyendo nuestras posibilidades de vida, ¿no? Tenemos acá como otro ejemplo la Nación Título, LN Title. Fíjense en la portada, ahí tenemos el código de programación atrás, como una materia con la cual está hecho este proyecto. Básicamente este bot lo que hace es cada vez que el diario La Nación cambia el título de una noticia, realiza una actualización con el fragmento corregido, ¿no? Y va conformando ahí una panorámica fragmentada que trabaja sobre la suspensión del sentido, pero paralelamente esta aparece repleta de datos y nombres propios de la coyuntura que funcionan como una constelación en sí misma, ¿no? El caso Chicone, La Nación, Cristina en el Congreso, Mundial Rusia 2018, pobre, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos también este último bot de Ayer Soñé, que esto lo hace un chico de Bahía que ahora está en Buenos Aires, básicamente se llama, bueno, Jonathan Jaynes. Dice, si soñaste tenés que contarme para no volverme pesado, solamente funciona entre las 7 y las 11 de la mañana, bot sin mantenimiento creado por Arte Marsupial. Cada vez que alguien escribe soñé tal cosa en Twitter, este bot retuitea en determinada franja horaria y va quedando ahí de nuevo esta constelación de sueños y subraya el gesto conceptual que atraviesa a todos estos proyectos con la foto de perfil. La portada tiene una Freud ahí de foto de perfil, la portada tiene ahí un océano que se lleva todo puesto de manera un poco surrealista, ¿no? Todos estos proyectos, yo decía, pertenecen a un mismo grupo conceptual, ¿no? Son piezas artísticas en algún punto, hechas con código, que hablan del presente a partir del material que circula todos los días en las plataformas digitales. Si bien las estructuras alfanuméricas que hay detrás de estos proyectos quedan ocultas, a excepción ahí de esa portada del bot sobre el diario La Nación, lo que se devela en todos estos experimentos desde un punto de vista formal es cierta lógica de composición cimentada en la automatización, la apropiación, el remix, la recontextualización y consecuentemente, digo yo, quedan expuestos los modos del funcionamiento mediático actual, ¿no? A partir de todos estos experimentos, con lo cual podríamos pensar en términos de cierta categoría de una literatura de los medios contemporáneos. Bueno, esto funciona, yo le decía, como un pequeño panorama, un panorama sobre esta zona incipiente de composición poética a partir de algunos ejemplos nacionales. Abrimos el debate a pensar estos proyectos desde el punto de vista de su poeticidad y de su legalidad dentro de lo que sería el campo literario. Así que los escuchamos en ese sentido. En el video que viene, o sea, la clase que viene, ya arrancamos con la unidad 2. Empezamos con un texto complejo, empezamos a pensar la función poética según Roman Jakobson. Chair